Amigos, nos vamos de embajadores de Greenpeace a documentar y testificar la belleza de uno de los lugares más increíbles del planeta. Creo en la importancia de conservar los océanos y para mí es un privilegio el poder estar aquí y servir como comunicador de lo que estoy viendo. Pues en ese escenario inmenso y fascinante se embarcaron hace ya 3 años los hermanos Javier y Carlos Bardem junto al director Álvaro Longoria para hablarnos de una de las luchas medioambientales más ambiciosas de los últimos años, que es la creación de una gran zona marítima protegida en el océano Antártico. Es lo que se recoge en Santuario, el documental que va a poderse ver esta semana, desde hoy miércoles en rtv.es y en la 2 de Televisión Española. Y para hablar sobre él, sobre Santuario, están con nosotros su director, Álvaro Longoria. ¿Qué tal, Álvaro? Encantado de estar con vosotros. Y Carlos Bardem, delante y detrás también de las cámaras, como guionista, como productor, junto a su hermano Javier Bardem. ¿Qué tal estás, Carlos? Encantado de estar con vosotros para hablar de Santuario. Bueno, han pasado ya algunos años, decíamos 3 años ya, y bueno, a veces el tiempo nos deja un poco espacio para reflexionar, para colocar mejor las experiencias que hemos vivido, y me gustaría saber qué es lo primero que os pasa por la cabeza cuando recordáis aquella experiencia, sobre todo aquella lavadora de 8 días en la que pasasteis. Si quieres empezamos con Álvaro, director de Santuario. Bueno, el rodaje fue una gran aventura con una misión. Nos sentimos parte de la tripulación de Greenpeace desde el principio y la verdad es que fue fantástico poder ser parte de algo en lo que crees de verdad, ¿no? Y compartir ese tiempo con gente que dedica su vida a hacer el mundo un sitio mejor. Ahora visto con un poco de perspectiva, pues por un lado emoción de volver a ver y de seguir viendo que sigue la lucha y un poco tristes porque no se ha conseguido todo lo que se debería haber conseguido en estos 3 años. Y Carlos, ¿cómo recuerdas aquellos 8 días de lavadora? Yo no sé si fueron para ti lavadora como para tu hermano. Bueno, la lavadora no fueron afortunadamente 8 días, fueron casi 2 días, pero que fue nuestra aproximación al pasaje de Drake, que es el mar más peligroso, uno de los mares más peligrosos y movidos del mundo. Que bueno, fue bastante desagradable para todo el mundo y que a mí me sirve para poner en valor una cosa que creo que se ve muy bien en Santuario y creo que también en Esperanza, el otro corto documental que vais a emitir y que también refleja otra expedición anterior en otro barco de Greenpeace, pero esta vez al Ártico, Polo Norte, para entendernos. Bien, y lo que pone en valor esto es las dificultades y el riesgo físico real en el que trabajan las tripulaciones de Greenpeace, o sea, cómo esta gente se embarca y hace trabajos físicos de operación encubierta, de navegación, de amarres, de todo tipo, en condiciones climatológicas y en condiciones de mar muy duras y muy complicadas, lo cual para mí da un enorme valor al compromiso de esta gente, que suele ser gente además muy joven. Y ahí yo me quedo con eso, en que ellos son la esperanza de que haya un cambio real en estos temas. Yo creo que si bien la gente de más edad, yo ya soy un señor mayor, tenemos la responsabilidad o la carga del planeta que estamos dejando a los que vendrán, también es cierto que es en esta gente más joven, en las generaciones más jóvenes, en su compromiso con el medio ambiente, donde yo encuentro un atisbo de esperanza cierta respecto a un cambio en la relación con el planeta. Carlos, hablabas de Esperanza, es el cortometraje en el que de hecho trabajáis también los dos, pero ese viaje lo hacéis al Ártico. ¿Qué diferencias habéis encontrado entre el Ártico y la Antártida? Álvaro. Carlos. Bueno, somos de los pocos afortunados que hemos estado en los dos, ¿no? Yo creo que eso hay que agradecer la confianza de Greenpeace, dándonos la oportunidad de tomar esos sitios en los barcos que son tan valiosos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, luchamos. De hecho, Santuario es una idea que se origina cuando estábamos allí en el Ártico, ¿no? La campaña de Salvar al Ártico nos dio también a conocer lo que había sido la campaña de creación del santuario en la Antártida, que como sabéis, la Antártida es un santuario, la Tierra, el continente del Antártico es un santuario desde el año 92. Y a mí y a Carlos desde ese momento ya nos llamó la atención eso, ¿no? Y empezamos a darle vueltas a la idea de hacer una película sobre el otro lado, ¿no? La Antártida.
Y bueno, las diferencias son brutales. En un sitio hay osos polares que te comen y en el otro sitio el único riesgo es caer al agua. Y pingüinos No, también, que... sí, y presencia humana. Es muy curioso que es cierto que en las zonas árticas hay población humana desde hace siglos, los Inuk, mal llamados esquimales, no hay que llamarlos nunca esquimales porque es un nombre peyorativo para ellos. Y en cambio en la Antártida no hay más seres humanos que los que van allí en misiones científicas, ¿no? Lo cual es un contraste interesante ya de principio. Ahora, aparte de los que van a las bases científicas, también hay charters, hay visitas turísticas. Esperemos que sea un fenómeno Sí, de hecho, bueno, que quiero que veáis que no se las desarrolle siguientes demasiado imágenes. y que se hable. Y en cuanto a las diferencias entre ambos lugares, pues mira, a mí me resultó muy curioso que desde la visión de un profano, yo no soy geólogo ni soy geógrafo, en principio tú piensas en los polos y piensas que son pues, dos casquetes de hielo y son absolutamente distintos. La- los paisajes son absolutamente distintos, la fauna es absolutamente distinto. Y lo que es muy importante, o lo que fue muy interesante para mí, fue que nos explicaran cuál es la verdadera misión como reguladores del clima de los casquetes polares, que ese es uno de los grandes temas, es una de las grandes cosas a intentar proteger, a intentar... por eso es tan importante proteger los casquetes polares. Todo este asunto de las grandes sequías, las interminables olas de calor que cada vez empiezan antes y acaban después, o las filomenas, que nos han... Eso tiene mucho que ver con la degradación de los casquetes polares y de su función como reguladores del clima. Ujú. Bueno, en Santuario, en vez de hablar de los casquetes polares, habláis del océano. Hay una frase que se escucha en el documental en Santuario que dice: un océano sano es la mejor defensa contra el cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos aportan y cómo puede ayudar lo que vive en el océano a la lucha contra el cambio climático? Bueno, yo creo que es que el océano, que como sabéis ocupa el 70% de la superficie de la Tierra, hasta ahora lo hemos tratado casi como si estuviese ahí, como un basurero, como un almacén de comida, tiramos la basura, pescamos sin control y no nos damos cuenta de que al final el ecosistema en el que vivimos depende de que haya elementos sanos que nos permitan tener desde oxígeno, algo tan básico como el oxígeno, hasta la comida. eh, y la salud del océano, de la salud del océano depende la salud de la Tierra. Y creo que hasta ahora quizá no hemos sido tan conscientes de eso, quizá porque es tan inmenso, tan grande, hay tales recursos, ¿no? Pero ahora ya ha llegado el momento de que tenemos que tomarlo en serio porque o protegemos los océanos y los cuidamos, o si no, vamos a tener nosotros un problema gordo. No, lo tenemos ya el problema gordo. Y luego, evidentemente, aparte de proteger de la destrucción y del expolio, los fondos marinos y la fauna marina, es que los océanos tienen una función documentada científicamente como capturadores de CO2. O sea, tienen una función concreta, clara y documentada científicamente, tanto los fondos marinos en cuanto a las vidas, la formación de corales, las algas, etcétera, son capturadores y almacenadores de CO2 que si no irían directamente muchísima, con mayor cantidad a la troposfera, a la atmósfera y aumentarían el efecto invernadero y con ello el cambio climático, el calentamiento global. Así que es muy importante. Hay una cosa que es una obviedad, pero que no está nunca de más decirla, que es el planeta es un organismo único, indivisible. Las fronteras son un invento del ser humano. El planeta no entiende de fronteras. Todo está conectado, en un equilibrio perfecto, pero a la vez muy delicado. Y si nosotros arrasamos un ecosistema, por fuerza, eso se va a reflejar en multitud de variables, muchas de ellas insospechadas e incontrolables, que se van a descuadrar, digamos. Se explica ahí bastante bien la importancia del krill, de este pequeño molusco, del que se alimenta toda la cadena trófica de la Antártida, se basa en el krill. Todo en la Antártida come krill o algo que come krill. Pero aparte del krill, aparte de esta función,
en la pirámide trófica, insisto, tiene una función de captación de CO2 importantísima, que toma de la superficie y fija en el fondo. Así que tenemos que meternos en la cabeza que cuando estamos protegiendo un ecosistema como el océano Antártico, estamos protegiéndonos nosotros del cambio climático. Lo que sorprende es, claro, la necesidad de defender, de proteger un espacio como la Antártida, tanto en tierra como por mar. Y por eso sorprende mucho, ahora vamos a ver un vídeo, imágenes como estas que se recogen en Santuario. Now there's just constant tourism traffic. Estamos en este sitio y aparece otro barco. Esto es como Santa Pola. Bueno, como Santa Pola, decía Javier. Bueno, esto es algo que seguramente va a sorprender a mucha gente que vea el documental. A mí me sorprendió mucho porque te imaginas, obviamente, la Antártida como un lugar en el que, aparte de los científicos, es virgen plenamente. ¿Vosotros también os sorprendisteis al ver este grupo de turistas? ¿Lo esperabais? Fue un shock, porque la verdad es que acabábamos de llegar, llevábamos 2 días viajando y finalmente hicimos el primer desembarco, nosotros todos vestidos con trajes de agua y la verdad es que cuando apareció este barco lleno de turistas y casi nos empezaron a hacer fotos a nosotros, como mira, están los de Greenpeace, claro, que nos hacían fotos. Fue muy curioso, no nos lo esperábamos, pero de alguna manera refleja un poco la fragilidad de estos sitios, ¿no? Es muy, muy atractivo ir allí, ¿no? Y es verdad que se argumenta que la gente que lo conoce tiende a cuidarlo más. Pero claro, cualquier accidente, cualquier basura o cualquier infección, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado porque las bacterias que llevamos allí pues pueden tener efectos devastadores en la biodiversidad y en el clima y en la fauna que hay allí. Así que sí, nos causó shock, sobre todo lo de las fotos, que de repente te hagan una foto y digan, mira, los de Greenpeace, clac. Hay una cosa que es interesante, porque a mí me gusta, es verdad que este documental es de hace ya 3 años que lo filmamos y que ha tenido un largo recorrido. Es un documental precioso, es un documental que además está muy bien, creo que cumple su objetivo, que es un objetivo de concienciar sobre este tema, y es un documental que además recomiendo para ver con la gente más joven de la casa. Creo que pueden pasar un rato precioso en familia viendo este documental. Pero es interesante conectar las cosas. Estamos pasando una pandemia global que no se sabe muy bien de cuál es el origen. Evidentemente, este virus ha saltado de una especie animal a la especie humana, eso está claro. Pero no se sabe muy bien cómo. Y ahí entramos en ese concepto fascinante de la promiscuidad biológica, que tiene que ver con la presión del ser humano sobre ecosistemas que antes eran vírgenes o estaban preservados de la presencia humana. La humanidad, por su crecimiento exponencial demográfico, está invadiendo lugares que antes estaban reservados para la naturaleza y entra en esa promiscuidad biológica con especies que, por supuesto, son receptáculos de virus que en principio no deberían afectarnos a nosotros. Pero eso también funciona a la inversa. Por eso es tan importante preservar los entornos naturales vírgenes de la presencia humana. No, tanto por el daño que nosotros podemos hacer a las especies que allí viven, como decía Álvaro, con las bacterias o con los contaminantes que llevemos nosotros, como por entrar en contacto con virus y bacterias que nosotros no tenemos unas defensas ante ellos. Carlos, hablabas de la pandemia. ¿Crees que esta pandemia, que si algo tiene positivo es que de alguna manera, por ejemplo, ha evitado que haya ese turismo masivo, que por ejemplo ha incluso llegado a la Antártida? ¿Crees que puede ser una oportunidad para el planeta, tanto para hacernos reflexionar como para que se regeneren ciertas zonas? Vamos a ver, yo creo que es evidente para todos, incluso para los que vivimos en el centro de Madrid, que la pandemia fue un descanso para la naturaleza. El confinamiento, no la pandemia. Quiero decir, sí. A mí me impresionó mucho. Yo tengo 57 años y yo el animal, y soy de Madrid, del centro de Madrid, así que el animal de mi infancia es el gorrión. Los gorriones habían desaparecido en el centro de las ciudades. Los gorriones se mueren por la contaminación. El ceso de esa...
volvieron a aparecer los gorriones. Bueno, eso se ha visto con multitud de especies y multitud de entornos y multitud de ecosistemas, como ha sido una pausa. Evidentemente, esta pandemia nos tiene que, yo creo que ha sido un golpe muy fuerte a un sistema de globalización que tiene muchas ventajas, pero muchísimas desventajas. Y que tiene que hacernos plantearnos si el planeta puede soportar esta presión demográfica y esta movilidad sin fin del ser humano. Ver turistas en la Antártida, como decía Álvaro, es verdad, me consta, porque nos lo explicaron, que primero es un turismo bastante caro. O sea, ahí no se va cualquiera, van en unos barcos carísimos, les hacen unos protocolos de seguridad, se aseguran de que no contaminen lo mínimo posible. Son muy rigurosos en ese aspecto. Pero estas cosas siempre empiezan así. Si no se pone coto a esto, eso se acabará convirtiendo en un destino turístico popular, en cuanto se abaraten los costes y se abra a que todo el mundo pueda visitarlo. Yo sí creo que sería bueno plantearnos que hay lugares del planeta donde no se debe permitir eso. Que tendrían que estar restringidos a la actividad científica, a documentarlos y a protegerlos. Y a seguir protegiendo zonas como estas. Si os parece, vamos a ver un trozo más de este documental y ahora os pregunto un poco más. Debemos ser testigos de esto para protegerlo. Celebrities like Javier Bardem reach people that I never could. I think a lot of people are not going to be very interested in what I have to say, but if Javier speaks, I think they may pay a little bit more attention. Bueno, Greenpeace, lo contáis también en el documental, desde sus inicios supo que aunque a veces no lograsen parar ciertas atrocidades medioambientales, si hacían ruido sí que conseguían calar en la sociedad a largo plazo, y hacer ruido a veces pasa por caras conocidas, ¿no? Como la de Carlos, como la de Javier Bardem, Emma Thompson creo que también estuvo en la Antártida unos años antes. ¿Por qué es necesaria la presencia de portavoces como ellos? Bueno, es curioso porque es una discusión interesante, ¿no? Porque gente que dedica su vida a científicos que se pasan su vida entera intentando publicar un documento, que son los que más saben sobre el cambio climático, sobre qué es lo que se puede hacer, necesitan que venga gente con visibilidad para dar a conocer ese contenido. Es una cosa que discutimos mucho, sobre todo con Carlos y con Javier, a la hora de enfocar el documental, ¿no? Porque en un momento pensamos, ¿es esto necesariamente relevante? O sea, ¿es necesario? ¿Por qué queremos hablar de eso? Luego nos dimos cuenta de que eso era secundario, ¿no? Al final hay que actualizarse, los tiempos son así y la gente presta atención a lo que presta atención, y entonces no puedes luchar contra eso, ¿no? Creo que es importante que la gente, que los cineastas, los actores, los productores, tienen una responsabilidad además de un poder. Y para nosotros eso es muy importante. O sea, si tú cuentas una historia en una película o en un documental, puedes llegar a millones de personas y a lo mejor puedes ayudar a cambiar las cosas. Y creo que ese poder, asimismo, es una responsabilidad. Y tanto Carlos como Javier como yo, y con Alberto Amán en el corto de Esperanza, nos dimos cuenta de que había que aprovechar ese alcance, esa posibilidad para dar a conocer algo que creemos que es fundamental y que creemos que puede ayudar a que la gente tome conciencia, que al final es el único objetivo de estas dos películas, ¿no? Que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y que reflexione. Y ese poder y esa responsabilidad que tiene el cine, nosotros decidimos utilizarla para poner un granito de arena, o nuestro granito de arena. Sí, aparte, yo complementaría lo que dice Álvaro, lo pondría desde otra perspectiva, que a lo mejor nos hace entender también una cosa. Esto es una guerra. Y es una guerra que la humanidad va perdiendo. Es una guerra política. Una de las cosas importantes que demuestra el Santuario es que al final la lucha ecologista o la lucha por el medio ambiente es una lucha política. No vamos a desvelar cuál es el final del documental, pero va a quedar muy claro a quien lo vea. Y entonces, en esta guerra, cualquier arma que se utiliza es poca. Evidentemente, los círculos especializados, los científicos, sus foros de discusión, sus comités, sus asesoramientos, tienen un alcance. Pero al final los políticos, y más en esta era de redes sociales y de viralización de los mensajes,
necesitan sentir la presión de la gente en el cogote para tomar decisiones muchas veces. Santuario consiguió 8 millones de firmas en todo el mundo pidiendo ese santuario. Y eso tiene un peso. Eso sí le importa mucho a los políticos. Eso es popularidad. Y eso se consigue mediante la viralización del mensaje que permite una figura conocida globalmente por su trabajo y por su talento como es Javier Bardem. Entonces, cualquier arma que podamos utilizar en esta lucha hay que utilizarla. Y tener claro, insisto, que esto al final es una lucha política. Hay una cosa que a mí me fascina y al mismo tiempo me irrita de muchos mensajes de lo que yo llamo un ecologismo chic, en el sentido de que te insisten portavoces de muchas cosas que luego siempre hay que seguir, como dicen en las follow the money. Vamos a ver quién paga esas campañas. Esta cosa de no comas carne, vete con una bolsa de tela a la compra, usa una bicicleta eléctrica, eso está muy bien, eso hay que hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo, pero eso solo no basta. O sea, poner sobre los hombros de las personas la lucha contra el cambio climático, por supuesto nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas muy concretas y que van a tener un efecto. Pero al final los grandes efectos, esos dependen del poder político. Es una carrera de fondo luchar contra la política, pero yo creo que al menos en Santuario cabe esperanza también, como el corto también que hicisteis anteriormente. Al menos deja un pozo de, aunque luches y aunque te enfrentes con esa política que parece que es como chocarse contra una pared, cabe esperanza, ¿no? Que es el movimiento que consigue y la presión y el debate público que se consigue con documentales como este y con el movimiento de las sociedades, ¿no? Aunque es verdad que no debería cargar con ese peso, ¿no? Con esa responsabilidad. Si os parece, vamos a terminar este encuentro. Yo os quería preguntar, si me podéis responder rápidamente, si tenéis algún santuario personal vosotros. A ver, Corea. ¿Climático o no? Bueno, yo creo que todos hemos tenido que crearnos nuestro propio santuario durante la pandemia, ¿no? Sobre todo durante el confinamiento, que nos ha permitido también volver a replantearnos cómo vivimos, ¿no? Yo tengo la suerte que tengo mi santuario en mi casa, ¿no? Donde llevo más o menos trabajando metido el último año y como dice Carlos, me encanta intentar dar de comer o ver cómo la naturaleza a mi alrededor, dentro de la ciudad también, yo vivo en medio de la ciudad, está reviviendo, ¿no? Y con muy poca ayuda, de repente explota, ¿no? Yo creo que eso es importante que nosotros, como ciudadanos de la Tierra, nos demos cuenta de que el único santuario que necesitamos es la Tierra. Es que es el único que tenemos. O sea, que o lo cuidamos o estamos perdidos. Yo tengo un santuario, y aparte, sí, yo tengo un santuario que para mí son los libros. Mi santuario, mi máquina del tiempo, mi máquina para viajar y más en tiempos de confinamiento son los libros y las películas. Pero quiero enlazar esto, déjame que lo diga más bonito todavía, y tiene que ver con el mensaje que he dado antes. El santuario que nos queda es la empatía y la preocupación de las generaciones más jóvenes hacia el planeta. Esa es la esperanza, por eso hay esperanza, porque cada vez hay más gente consciente y preocupada de este asunto. Y esa es la gente que realmente va a conseguir cosas grandes o que ya está consiguiendo cosas grandes al respecto. Ese debe ser el santuario. Al final el santuario, nuestro santuario, es la humanidad. La humanidad empática, la humanidad con... Bueno, un mensaje con el que nos quedamos y un santuario el que, bueno, pues para empezar está bien que empecemos a ver ese documental dirigido por Álvaro Longoria con los hermanos Bardem, que va a poder preestrenarse ya desde las 8 de la tarde en rtv.es y a partir de las 10 de la noche en la 2 de Televisión Española, este miércoles y durante los próximos 15 días en abierto. Álvaro, Carlos, un placer charlar con vosotros. Muchas gracias. Y a ver santuario y gracias. Son muy bonitas películas. Además es un viaje muy bonito. Si alguien no puede viajar, pues es una manera preciosa de viajar que tiene también unas imágenes increíbles. Y pingüinos también. Bueno, chicos, un placer. Muchísimas gracias. Adiós.
he sido testigo de las maravillas del último continente virgen del planeta. Pero ahora es cuando nos enfrentamos al reto final.